Hola, bienvenidos a este podcast en el cual hablaremos un poco sobre didáctica de la oralidad, en el cual les hablaremos un poco sobre los temas que vimos durante todo este curso y lo que llevamos a cabo. En esta parte del podcast yo les hablaré un poco sobre cuáles son los aportes que nos da un libro que se nos aportó sobre la oralidad, didácticas que podemos utilizar para fortalecer la oralidad y algunas estrategias que podemos llevar a cabo con nuestros alumnos en el aula y en algunos otros lugares para de igual manera fortalecer esta parte de la oralidad. Como primer punto tenemos el libro sobre aportes a la oralidad, en el cual nos habla un poco sobre la importancia de esta, que esta es una herramienta muy importante que tenemos a partir del momento en el que nosotros empezamos a hablar. Es la herramienta más importante con la cual nosotros aprendemos a comunicarnos o cómo nos comunicamos entre las personas. También dice que la oralidad se aprende no solamente a partir de la experiencia, sino también de la práctica. Esto se puede dar a través de las emociones, sentimientos, experiencias y todo lo que vivimos. Una parte en la que podemos practicar la oralidad es la lectura. ¿Cómo la podemos llevar a cabo a las escuelas y por qué es importante fortalecerla? Como bien sabemos, pues la oralidad es algo que manejamos de manera diaria, de manera constante, como ahorita que yo estoy interactuando para platicar un poco sobre este podcast, para platicar un poco sobre lo que vimos. En esta parte del libro, pues nos dice que para obtener, por ejemplo, la escritura se necesita antes tener una buena oralidad, porque para poder obtener la escritura que necesita uno aprender a hablar, necesita aprender a leer. Para esto y cómo poder fortalecer estas habilidades en un alumno, pues justamente nos enseña un poco o nos habla un poco de la importancia de enseñarles a leer, enseñarles algunas actividades lúdicas en la cual los chicos se implementen, en los cuales los chicos se integren en estas actividades donde puedan tener la oportunidad de participar y de expresar todas esas ideas, sensaciones y emociones que tienen. ¿Por qué nos dice esto? Porque si bien es cierto, nosotros tenemos muchísimos alumnos que a veces se cohíben. La oralidad no solamente se trata de venir y dar un punto de vista, hablar o expresarnos, sino también se trata de tener un punto muy importante que es saber tener seguridad. A veces entendemos que en muchas de estas ocasiones nosotros nos trabamos al hablar, ya estamos mencionando muchos entonces muchos ismos por justamente esto del nerviosismo. Sin embargo, nosotros tenemos esa oportunidad de enseñarles al alumno cómo podemos pararnos enfrente a algunas dinámicas y no nada más podemos hacerlo por medio de las participaciones de oye, puedes participar, párate enfrente para decirle a tus compañeros, no, sino esto también lo podemos hacer por medio de actividades lúdicas e interactivas, por medio de juegos, cosas en las cuales poco a poco nosotros vamos dándoles un empujoncito a nuestros alumnos para que ellos puedan practicar esta parte de la oralidad. Quería un poco sobre lo que vimos como segundo tema, sobre una dinámica para fortalecer la oralidad y la expresión. ¿Qué vimos en este tema? Pues bueno, el objetivo de hacer esta dinámica era la manera en cómo nos íbamos a expresar, en cómo íbamos a interactuar con nuestros compañeros. Lo que se realizó en esta actividad fue buscar algún oficio diferente a los que comúnmente conocemos, diferente a ser maestro, a ser bombero, a ser abogado, a ser policía, algún trabajo distinto que a lo mejor y no puede ser muy común. ¿Qué pasó? Pues lo que pasó fue dividirnos en ciertos equipos de 3, 4 integrantes, depende, en el cual nosotros lo que hicimos fue ir dando pistas de qué hacíamos en ese oficio, qué se hace, cuáles son las características más comunes. Lo que era representarlo frente al grupo, pararnos, movernos, decir, pues en mi oficio yo aviento dados, en mi oficio yo interactúo con gente, en mi oficio yo hago tal cosa. ¿De qué nos sirvió o para qué fue esta actividad? Justamente para fortalecer un poco la oralidad. Si bien sabemos, parte de fortalecer nuestra oralidad es la manera o cuando pasamos a exponer, ¿no? Este fue uno de los objetivos, cómo nosotros nos íbamos a dirigir, con qué seguridad nos íbamos a parar frente al grupo y decirles, hola compañeros, hoy les voy a platicar un poco sobre mi oficio. En mi oficio yo hago tal y tal cosa, yo me dirijo con ciertas personas, yo puedo ganar tanto, yo puedo hacer esto, tengo el derecho a esto. De esta manera íbamos a ver con qué seguridad igual nuestros compañeros nos entendían, cómo nos veían. Ahora hablaremos un poco sobre estrategias lúdicas para
fortalecer esta parte de la oralidad con nuestros alumnos, entre nosotros, y fueron estrategias que pues fuimos y aplicamos o expusimos dentro del salón de clases. Como lo repetí anteriormente, pues la parte de las exposiciones yo creo que es una parte muy buena y muy fundamental en esta materia, en este curso, porque estamos hablando de oralidad, de cómo vamos a fortalecer, cómo nosotros vamos a pararnos enfrente, porque incluso nuestras gesticulaciones, nuestros movimientos y todo, da mucho de qué hablar de nosotros, de cómo nos sentimos, si estamos inseguros o no. Para esto pues se crearon o se buscaron diversos tipos de estrategias, de actividades, el cual nosotros podamos aplicar en el aula con nuestros alumnos para tomar a lo mejor un pequeño break, el cual ese break nos iba a ayudar a fortalecer bajita la mano sin que a lo mejor nuestros alumnos sepan, pero es una manera de ayudarlos a que ellos fortalezcan ciertas habilidades que muchas veces actualmente como jóvenes, como niños, pues se van perdiendo por esta parte de la tecnología, que dejan de practicar y así. En esta lo que uno de los objetivos muy claro es que permitamos tener ejercicios para poder dar información clara y coherencia a la hora de escribir o de expresar algo. También nos hablaba de esta parte de uno de los objetivos es enseñarles a nuestros alumnos a ampliar su vocabulario. Ahí es donde entra la parte en la que igual mencionábamos, la parte en la que cómo les enseñamos a leer, adentrarlos a un mundo de la lectura, enseñarlos a conocer nuevas palabras, a que no solamente ellos se casen con ciertas palabras, con cierto vocabulario, no, que se den la oportunidad de conocer, de buscar, de explorar más mundos, nuevas palabras, nuevas maneras de expresarse, ¿no? Nueva manera de expresar mis emociones de manera oral, de manera escrita, incluso hasta de manera física, ¿no? El cómo, lo mencionaba, cómo son nuestras gesticulaciones en la cara, cómo manipulamos nuestras manos, nuestro cuerpo cuando nos movemos. Entonces es una parte muy importante y muy fundamental. Hola, mi nombre es Sandra Abigail Martínez Torrecilla y en esta parte del podcast voy a explicar 3 temas relevantes dentro de la materia de didáctica de la oralidad. El primero son los hechos comunicativos, el segundo enseñando lengua en la adolescencia y el tercero la cápsula informativa. Para comenzar, con los hechos comunicativos nos basamos principalmente en 2 autores. El primero fue Fernando Avendaño y la segunda María Luisa. Estos autores comentan que los hechos comunicativos son eventos que tienen lugar dentro de una situación de comunicación y que involucran a todos los participantes. Es decir, son todas aquellas acciones o elementos que forman parte de un acto comunicativo. Puede ser el receptor, el emisor, el mensaje, el contexto donde se desarrolla el mensaje y el canal por lo que se transmite. Continuando con el tema de la enseñanza de la lengua oral en la adolescencia, nos basamos en un libro escrito por la autora Eva Aguilar. En esta actividad debíamos rescatar principalmente 3 preguntas. La primera dice: ¿por qué enseñar lengua oral en la adolescencia, en el ámbito escolar y de forma transversal? Pues principalmente porque los alumnos ya se encuentran en una edad donde deben hablar correctamente, deben conocer y utilizar las normas comunicativas y no solamente comunicarse de manera formal en un ámbito como la escuela, sino también utilizarlo en su vida cotidiana. La segunda pregunta: ¿cómo enseñar lengua oral? Pues justamente esta autora nos enseña una serie de estrategias que podemos utilizar dentro del aula, como por ejemplo la discusión en grupo, el trabajo en pareja, las entrevistas, los debates o la exposición oral. Y la tercera pregunta: ¿qué implica la enseñanza explícita de la lengua oral? Pues justamente implica identificar y enseñar las diferentes técnicas y estrategias que permiten mejorar la expresión oral, fomentando la conciencia lingüística, la escucha activa y la fluidez verbal. Y finalmente, la cápsula informativa. Sabemos que es un segmento breve de información de interés público. En esta actividad retomamos el libro mencionado anteriormente y bueno, pues como el título lo menciona, aborda de manera innovadora la importancia de desarrollar habilidades comunicativas en los adolescentes, además de que nos brinda diversas estrategias prácticas para mejorar la competencia comunicativa y bueno, en general es un libro que nos invita a reflexionar sobre la relevancia de esta habilidad comunicativa, brindándonos herramientas que podemos utilizar en nuestra práctica día con día. Buenas tardes y bienvenidos a la siguiente sección del podcast, dirigido por su servidora Jessica Dana de Vega de Rosas, actualmente estudiante de la Escuela Normal de Teotihuacán.
Bien, bueno, yo les voy a dar a conocer los siguientes 3 temas que se llevaron a cabo durante el curso. El primero es la cápsula informativa. Esta actividad se realizó en equipos. Mi equipo estuvo conformado por 4 locutores. Para el desarrollo de esta cápsula informativa, pues nosotros creamos un guión, una estructura. Obviamente contenía un inicio, un desarrollo y un cierre. Esta actividad estuvo basada en una obra. En este caso, nosotros al inicio, pues lo que hicimos fue presentar esa obra, que se llama Enseñando Lengua Oral en la Adolescencia, dirigido por la autora Eva Aguilar Mediavilla. Bueno, ella es una experta en el campo de la lingüística y la enseñanza, y pues bueno, en su obra trata de resaltar estrategias, pues prácticas para mejorar la competencia comunicativa en los jóvenes, más en esta era digital. Ella pues nos trata de decir que promovamos esa participación activa, empleando actividades como el debate, las discusiones, las actuaciones, pues bueno, para fomentar en los alumnos esa autoconfianza y pues esa capacidad de argumentación. Esta actividad para mí fue significativa porque no solamente estábamos conociendo cómo crear una cápsula informativa, sino que también nos estábamos enriqueciendo pues en conocer de estrategias por la obra de esta autora. La siguiente actividad fue la crónica de una situación personal. Para mí, pues, esta es una actividad que desarrolla, pues, obviamente nuestra escritura. ¿Por qué? Porque trataba de que nosotros narráramos una situación tal y como pues sucedieron los hechos. Entonces deberíamos también esa capacidad de reflexionar, de recordar cómo sucedió pues nuestra situación, y también pues yo creo que desarrolló nuestra autoconfianza, porque esta crónica no solamente se trató de redactarla, sino también de presentarla ante el grupo. Entonces aquí pues estábamos fomentando esa autoconfianza en nosotros, la forma en cómo gesticulábamos, en cómo nos dirigíamos ante el grupo para que pues ellos nos entendieran y entendieran nuestra crónica, ¿no? Entonces para mí fue también una actividad significativa en la que no solamente enriquecíamos la escritura, sino también esa parte de autoconfianza, de argumentación y pues obviamente de la oralidad, ¿no? Porque pues al final nos estábamos dirigiendo ante el grupo. La siguiente actividad fue la realización de un texto escrito sobre lo que significa ser docente de educación básica. Para esta actividad pues no se dejaron a un lado las tecnologías. En mi caso yo utilicé la aplicación de Canva pues para hacer un apunte creativo. Bueno, a continuación les voy a presentar pues mi texto, Ser docente. Elegir ser docente es una decisión muy valiosa y gratificante. Los docentes tenemos la oportunidad de inspirar y educar a las generaciones futuras, moldeando mentes pensantes y contribuir al crecimiento y desarrollo de la sociedad. Ser docente nos permite compartir conocimientos, habilidades y experiencias con nuestros alumnos, ayudándoles a aprender y a crecer cada día más. Además, ser docente nos brinda la oportunidad de marcar una diferencia positiva en la vida de los estudiantes. Es una carrera muy noble, en donde en este tiempo que he tenido la oportunidad de interactuar en las aulas, he podido reconocer y reafirmar que quiero ser docente. Me llena de satisfacción cuando un alumno se esfuerza por entregar trabajos, por participar en las clases, por interesarse en las actividades y más aún, el trabajo en equipos que logran desarrollar. Me agrada la creatividad que algunos alumnos pueden llegar a tener, y aunque algunos muestran una actitud de inquietud, al final demuestran esas habilidades que pueden llegar a lograr. Uno de los motivos por el cual sigue en pie mi decisión de ser docente es el querer moldear las actitudes de los alumnos. Que la escuela no solo siga siendo sinónimo de aburrimiento, sino crear ambientes de aprendizaje entretenidos para ellos y pues impactar en al menos algunos alumnos. Para mí esta actividad fue significativa porque pues estábamos desarrollando esa habilidad de escritura, de reflexión y de argumentación. ¿Por qué? Reflexión, pues esa parte en no solo estar en lo que implica ser docente o lo que es ser docente, sino también esa parte de que, lo que estoy haciendo realmente me gusta, realmente quiero seguir aquí, y entonces esa parte de decisión y de argumentación, el por qué quiero seguir aquí o el por qué no quiero seguir aquí. Entonces, pues para mí esta actividad nos dio pauta a fortalecer esa habilidad de escritura, de reflexión y de argumentación.
Bienvenidos a la continuación del podcast. Mi nombre es América Dalai Rivero Montiel. Soy estudiante de la Escuela Normal de Teotihuacán y los temas que vamos a abordar el día de hoy son 3. El número 1 es la importancia de desarrollar la habilidad oral en la escuela. Después veremos la implementación de una estrategia, en este caso va a ser el programa de radio, como una estrategia apta para la continuación y el desarrollo de la habilidad oral. Y nos centraremos en una base teórica. Nuestro autor será Jean Piaget. Empecemos con hablar sobre la importancia de la oralidad en la escuela. Bien, empecemos con que la oralidad en la escuela es facilitar, aumentar la capacidad para el desarrollo de habilidades comunicativas esenciales en los estudiantes. ¿Cuáles son esas habilidades esenciales en los estudiantes? Bueno, pues aprender a expresar ideas de manera clara y coherente, mejorar la capacidad de argumentación, fortalecer la confianza al hablar en público, ya que como futuros docentes tenemos que prever esa parte de que los alumnos necesitan confianza al estar frente a un grupo. También fomentar la escucha activa y el respeto de opiniones, lo que es fundamental para el trabajo en equipo. Si bien sabemos, cuando se trabaja en equipo es importante saber y comprender que no toda la gente va a pensar lo mismo que nosotros y que no compartimos las mismas ideas. Es importante ir creando en ellos un razonamiento de respeto hacia los demás, hacia sus propias ideas y hacia que todos los demás van a tener una diferente opinión a la nuestra. Aquí entra la estrategia que, como les comentaba, vamos a ir abordando, que es la implementación de un programa de radio. ¿Esto para qué? La implementación de un programa de radio se ve como una buena estrategia para la fomentación de la oralidad, porque lleva una cierta estructura que va haciendo que nosotros desarrollemos o incluso encontremos capacidades y habilidades que no sabíamos que teníamos. Aquí entra cómo vamos a llevar a cabo el programa de radio. Empezaremos con una planificación de qué vamos a tratar el programa de radio, de qué va a abordar, de qué vamos a hablar, de qué temas pretendemos tocar dentro de él. Aquí empieza la segunda etapa, que es definir los objetivos. Bien, queremos hablar, no sé, de la importancia del español. Vamos a definir un objetivo claro, el qué, el cómo, el para qué y el cómo lo vamos a hacer, ¿no? Después vendría la parte de empezar a formar equipos, crear un equipo de trabajo que incluya estudiantes, quizá profesores, si es posible quizá un personal técnico que nos apoye con la parte de la edición. Después vendría la selección de contenidos, elegir temas, decidir los temas que se tratarán en el programa. Aquí podemos hacer incluso lecturas, resúmenes, mapas, cuadros, organizadores gráficos que nos ayuden a delimitar los temas que vamos a tratar dentro. Aquí viene la parte más importante del programa de radio y es donde nosotros desarrollamos habilidades de oralidad, no solamente de cómo vamos a hablar en el programa, sino de la parte más estratégica, que es elaborar un guión. El guión es donde se redacta qué se dará inicio, desarrollo y cierre del programa de radio. Esto asegura una estructura coherente y fluida. Después de eso viene la preparación técnica, que es como tener el equipo necesario, hacer pruebas de sonido, de producción, de grabación, comenzar con ensayos, quizá con alguna y otra grabación. La edición y la postproducción es donde entra el personal técnico o incluso algún alumno que tenga habilidades dentro de estas ramas, que es editar el audio, hacer revisión y ya de ahí viene la difusión, que puede ser en plataformas de transmisión, redes sociales, promoción y por nuestra parte la evaluación. El programa de radio se considera una buena estrategia porque no solamente ayuda al alumno a estimular habilidades de lectoescritura, sino también de oralidad, que es la parte que nosotros queremos y pretendemos trabajar, que es estar frente, quizá no a un público grande, porque pues el programa de radio se graba en un espacio pequeño, pero aprender a hablar, a transmitir, a ser escuchados. Aquí entra una parte importante que es la base teórica, que es el tercer tema que se pretendía tratar dentro de este guión y este podcast, que aquí entra un filósofo muy importante que quizá algunos ya conozcan. Entra Jean Piaget y su teoría del desarrollo de la oralidad, quien lo dividió por etapas. Son más de 8 etapas, abordaremos solamente algunas, empezando por la primera, que es la etapa sensoriomotora, que es de los 0 a los 2 años. En esta etapa los niños experimentan el mundo a través de sus sentidos. Posterior a esta etapa viene la etapa preoperacional, que es de los 2 hasta los 7 años. Aquí se desarrolla el lenguaje de manera significativa, nace el pensamiento simbólico y los niños comienzan a usar palabras y frases
para representar objetos o eventos. Después de esta etapa viene la etapa operacional, que es la concreta, de 7 a 11 años. Aquí los niños empiezan a pensar lógicamente y empiezan a crear eventos concretos. Después de esta etapa viene la etapa de operaciones formales, que es de los 12 años en adelante. En esta etapa se presenta la adolescencia, donde las personas no solo desarrollan la capacidad de pensar abstractamente y razonadamente, también empiezan a debatir, argumentar y discutir conceptos abstractos. Empiezan a generar su sentido de pertenencia, empiezan a generar sus opiniones propias. Piaget veía el lenguaje como una herramienta importante para el desarrollo cognitivo, aunque quizá no como el principal motor. Para mí, aprender a expresarte, a desarrollar habilidades de oralidad es una pieza clave para construir tu identidad. El curso fue importante para mí porque como futura docente, esta es una habilidad muy necesaria. No solamente necesito dominar contenido, no solamente necesito controlar un grupo, necesito saber cómo expresarme, cómo moverme, cómo manejar el escenario. Y no solamente es pararme enfrente, redactar, dictar o aprenderme el contenido de memoria y transmitirlo tal cual. Es aprender a manejar el lenguaje, aprender a transmitirlo, entender que no solamente es hablar por hablar, sino aprender a hacerlo.